Bien, jóvenes, aquí tenemos problemas, ¿cierto? De variaciones. Problemas de variaciones. ¿Ah? Dentro de las variaciones, ¿cierto? Están las combinaciones, ¿cierto? Las permutaciones y las variaciones en sí mismas, ¿cierto? Existen dos fórmulas que normalmente se están utilizando, ¿cierto? Para este tipo de ejercicios, ¿no? Para este tipo de ejercicios. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Es dejar claramente establecido en el ejercicio si es variación o si es combinación, porque se va a aplicar una u otra fórmula dependiendo de eso justamente. Así que, ¿cómo nosotros podemos diferenciar cuando hay una variación y cuando es, ¿cómo se llama? Combinación. Es bien simple el método que yo utilizo y lo voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, dice acá, ¿cuántos números distintos de 3 dígitos, ¿cierto? Ya yo puedo tomar, ¿cierto? Vamos a poner acá solución. Yo voy a tener numeritos de 3 dígitos. Dice, ¿cuántos números distintos de 3 dígitos se pueden escribir con los números 1, 2, 3, 4, 5? O sea, yo podría tener acá, por ejemplo, 352, ¿cierto? 352. ¿Qué otro número podríamos tener? Bueno, muchos, ¿cierto? Porque justamente de eso se trata, ¿cierto? ¿Cuántos números? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cuántos números distintos de 3 dígitos? Dice que no se pueden repetir los dígitos, y no podría poner 355, no se puede, tienen que ser todos distintos, ¿no? Entonces yo les quiero enseñar a ustedes un sistema que yo utilizo para darme cuenta si el problema es de combinación o de variación, porque como les digo, eso es muy importante porque va a definir una u otra fórmula. Si me equivoco en mi apreciación y en vez de hacer combinación, por ejemplo, hago variación, voy a usar distintas fórmulas y el ejercicio va a estar malo. Entonces, profe, ¿cuál es su movida? Dígala de una vez por todas. Parece que llegó el alumno participante. Sí, vos, profe. Ya, bueno, voy. Sea paciente, joven. Ya, un poquito desesperado parece. Ya, entonces, si queremos determinar, ¿cierto? Si esto es variación o combinación, estos mismos elementos yo los cambio acá. Por ejemplo, yo digo, ya, aquí voy a tener, supongamos, 235. Entonces yo me pregunto, siendo por supuesto, yendo a la médula de esto, ¿no? Acá dice que tienen que ser cuántos números distintos de 3 dígitos de partida. ¿Esos números son distintos? O sea, 352 es distinto de 235. Claro que sí, ¿cierto? Es distinto. ¿Ya? Entonces cuando yo tomo 3 elementos y al ponerlos de distinta manera, de distinta posición, resulta que me da distinto elemento, entonces eso implica que es una variación. ¿Ya? En cambio aquí vamos, para que quede más claro, vamos a ver acá el mismo ejemplo. Dice acá, ¿cuántos conjuntos distintos? O sea, yo por ejemplo, con los mismos elementos, fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, también de 3 elementos. Vamos a usar estos mismos que están ahí. Ya, vamos a usar el 3, 5, 2. Vamos a poner un conjunto aquí, estos son conjuntos. ¿Cuántos conjuntos? ¿Ya? En cambio, este es cuántos números distintos de 3 dígitos. Entonces pongamos un conjunto acá que tenga estos mismos elementos. 3, 5, 2, ¿ya? 3, 5, 2. Y acá, ¿cierto? Vamos a ver si acaso me da igual o distinto que yo estos los cambie de posición. Por ejemplo, aquí pongo el 2, 3, 5, ¿cierto? Los mismos que están ahí. Entonces, estos dos conjuntos, ¿son iguales o son distintos? ¿Son distintos, profe? No, dijo, son iguales. ¿Qué, profe? Si aquí dice 235. No, no dice 235. Este es un conjunto formado por los elementos 3, 5 y 2. Y este es un conjunto formado por los elementos 3, 5 y 2. Solamente que están puestos en distinto orden, pero es el mismo conjunto. No son dos conjuntos distintos, ¿te fijas? ¿Me puede explicar de nuevo, profe? Claro, aquí por ejemplo,
Dice, ¿cuántos números distintos de 3 dígitos? Por ejemplo, acá tienes el número 352. ¿El número 352 es lo mismo o es distinto al número 235? Ah, lo que pasa es que estos son conjuntos, entonces son iguales. Claro, pues hijo. 352 es un número, ¿cierto? En cambio acá el 352 no es un número, es un conjunto. Está conformado por el 3, 5 y el 2. Y aquí tienen los mismos elementos, 3, 5 y 2. Entonces son iguales. Cuando son iguales, entonces eso es combinación. Ah, profe, ahí me quedó claro. Está buena, profe. Sí, pues esa es la idea, que le guste, que lo aprenda, ¿ya? Entonces, si es variación, yo aplico la fórmula. La fórmula sería variaciones, ¿cierto? Tengo 5 elementos, ¿cierto? Y los tengo que tomar de a 3. De a 3. ¿Cuál es la fórmula de variación? ¿Te acuerdas, joven? No me acuerdo, pues. Ya. Dice que las variaciones, digamos, de n elementos tomados de r formas, en este caso de n serían 5 elementos, ¿cierto? Y r serían 3, yo tengo que tomarlos de a 3. El más chiquito siempre es el r. Así que dice que eso es, así es variación, va a ser n factorial. Y acá abajo va a tener n menos r factorial. Esa es la fórmula. Es sencilla, profe. Claro que sí. Entonces, ¿cómo sería si la aplico acá? A ver, dígame usted, alumno participante. Ese n factorial, ya, sería 5 factorial, profe. Y abajo, bueno, la resta de los dos sería n menos r, sería 5 menos 3. Claro que sí, joven. 5 menos 3 factorial. O sea, arriba me quedaría 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y abajo, joven, 5 menos 3 sería 2 factorial, 1 por 2. Entonces, ¿cuántas variaciones, cierto? ¿Cuántos números distintos de 3 dígitos, cierto? Sin repetir los dígitos, se pueden formar? Bueno, acá puedo simplificar, ¿cierto? Me quedaría 3 por 4, 12, 12 por 5, 60. 60 números. ¿Está bien, profe? Claro que sí, pues. 60. Y aquí, ¿cómo quedaría acá el joven participante? Bueno, no me sé la fórmula de combinaciones, profe. Es muy parecida, muy parecida. Dice que son combinaciones de n elementos, igual que acá, tomado de r a la vez, porque también es esto, 5 elementos, ¿cierto? Tomados de a 3. Son conjuntos de a 3. Ya. Entonces, ¿cuántos elementos son? Son n, en total son 5. Serían combinaciones, bueno, aquí vamos a poner la fórmula primero. N factorial, aquí sería n menos r factorial, pero además, fíjate que es casi igual, solamente que aquí en el denominador se agrega una r factorial. Así que las combinaciones, definitivamente siempre van a ser, las combinaciones van a ser menor o igual que las variaciones. Un detalle bien interesante. Bueno anotarlo. Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría este cosito? Serían combinaciones, ¿cierto? De 5 sobre 2, ¿cierto? No, sobre 3, porque son 3 elementos cada conjunto. Y ahí usamos la fórmula. N factorial sería 5 factorial, partido por 5 menos 3 factorial, ¿cierto? Y por R, que es 3 factorial. Así. Entonces, en definitiva, quedaría, ¿cierto? ¿Cuántas combinaciones? Estas eran variaciones y estas son combinaciones. 5 factoriales, ¿cierto? 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Este 5 menos 3 sería 2 factorial, sería 1 por 2. Este 3 factorial sería 1 por 2 por 3. Entonces ahí se van algunos, ¿cierto? Y se va el 3 con el 3, el 2 en el 4, 2, 2 por 5, 10. Serían 10 conjuntos distintos de 3 elementos. ¿Qué le parece, joven? ¿Lo entiende o no lo entiende? ¿No? Sí, me quedó claro, pues. Ya. Qué bueno, pues, joven. Entonces, ¿qué podemos agregar acá? No se olviden entonces, ¿cierto? Para poder discernir, ¿cierto? Si es una variación o una combinación, ¿cierto? Ustedes tienen que determinar si al tomar los elementos, definitivamente según, ¿cierto? La esencia de los elementos. Por ejemplo, acá decía
cuántos números distintos de 3 dígitos. Entonces, el 352 era distinto al 235, a pesar que eran los mismos elementos, el 2, el 3 y el 5, ¿cierto? Tener 352.000 pesos no es lo mismo que tener 235.000 pesos, o sea, es diferente. Entonces, cuando es distinto, es variación. Es variación. En cambio acá, ¿cierto? Dice cuántos conjuntos. Entonces ahí, tener el 3, 5 y 2, o tener el 2, 3, 5, los conjuntos son iguales, ¿no? Son los mismos elementos. Entonces en ese caso, cuando son iguales, es combinación. Para las combinaciones usamos esta fórmula, ¿cierto? Que es un poquito distinta a esta, ¿no? Muy parecida, pero las variaciones tienen tres elementos. 1, 2, 3. En cambio, las combinaciones tienen 4. 1, 2, 3, 4. Y agrega en el denominador, ¿cierto?, un R factorial. Así que son 10 conjuntos. Por eso puse acá que normalmente las combinaciones son menores o iguales que las variaciones. Bien, jóvenes, voy a agregar acá mi teléfono. 9823, porque a veces los jóvenes quieren tomar algunas clases particulares o tienen un manito chico, o no sé, pues, yo hago clases a todo nivel, universitario, media y básica, ¿no? Así que ahí me pueden llamar a ese teléfono, ya por si acaso mi nombre ahí, el profe Ronald. Bien, jóvenes, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Nos vemos. Chao, chao.